En el juzgado cuarto penal, el Ministerio Público pidió que el doctor y cirujano plástico Kevin Maluf enfrentara un juicio por el delito de homicidio, el cual contempla una pena de cárcel de 10 a 15 años, y los abogados pidieron que fuera juzgado por homicidio culposo, cuya pena de prisión es de 3 a 5 años, respectivamente. Para el juez del proceso Pedro Lainez, Maluf no tuvo la intención de quitarle la vida a la paciente Floridalma Roque en junio del 2023. Y ordena apertura a juicio oral y público en contra de Kevin Maluf Sierra por el delito de homicidio culposo. Ordena apertura a juicio en contra de Lidia Viviana Silva Moreira por el delito de homicidio culposo en grado de complicidad y no por el delito de homicidio culposo solicitado por la Fiscalía. Y ordena apertura a juicio en contra de Susana Emilia Rojas Cruz por el delito de encubrimiento propio y no por el delito de homicidio en grado de complicidad, como lo citó la Fiscalía. El juzgador aceptó la solicitud de los abogados defensores que Maluf sea juzgado por el ilícito de homicidio culposo. Este fallo molestó a Ercy Parachico, hermana de Roque. Porque una persona ya le había fallecido, que era una petenera, y que si le volvía a pasar lo mismo, si alguien moría, y a propias palabras de enfermero, siendo podemos ver que o cualquiera, él tenía un plan de contingencia. Entonces podemos establecer que no se puede establecer que ya existía una intencionalidad de causar la muerte. Al ser enviado por un delito menor, Maluf, a través de su abogado defensor, manifestó su intención de resolver su proceso por la vía de aceptación de cargos. En su momento, pues se tenía contemplado si se daba esta resolución, porque también estábamos atentos a irnos a debate por homicidio, pero consciente de las circunstancias procesales y que la ley permite, por el tipo de delito que ha sido enviado a juicio, someterse a este procedimiento especial de cargos. Para el segundo abogado defensor del doctor, se hizo justicia. Nunca se tuvo la intención de cometer el fallecimiento de la paciente Floridalma Roque. Era homicidio culposo desde un inicio. Era evidente que no existe ningún dolo, ninguna intencionalidad de los sujetos activos, incluyendo al enfermero. ¿Por qué? Porque las evidencias o los medios de investigación fueron claros. No hubo ningún dolo, ninguna intencionalidad de los sujetos activos, como dije anteriormente, en cometer el hecho. Pienso que se hizo justicia. El Ministerio Público no tenía por qué darle la vuelta a esto. Era evidente que era homicidio culposo, había que acusar por homicidio culposo. A finales de este mes, el cirujano plástico y doctor Kevin Maluf podría salir de la prisión de Mariscal Zavala después que se declare culpable del delito de homicidio culposo. Esto debido a que, según la resolución del juez Pedro Lainez, nunca tuvo la intención de quitarle la vida a Floridalma Roque en junio del 2023. Con imágenes de Jonathan Álvarez, soy Hugo Morales. Bueno, vamos a iniciar con este análisis. Sin duda alguna dio un gran giro y también ya vamos un poco con el desenlace de este caso. Veamos algunos elementos que han ocurrido durante esta audiencia y lo reciente también en el caso del médico cirujano Kevin Maluf. La defensa de Maluf, argumentó que el fallecimiento de Roque fue resultado de un accidente médico y no una acción deliberada. Esto es lo que indicaban. En contraposición, el Ministerio Público y, por supuesto, la familia de la víctima expresaron su inconformidad, calificando la decisión de insuficiente para poder hacer justicia. El proceso judicial contra Kevin Maluf no solo busca resolver un caso específico, sino que abre un debate más amplio sobre la responsabilidad en el ámbito médico. Aunque la aceptación de cargos fue agilizar el cierre del caso, persisten varias dudas sobre si esta resolución responde adecuadamente a la demanda de justicia por parte de la familia de la víctima. Así que vamos a comenzar entonces con este caso que justo anoche también conversábamos un poco de las similitudes y veíamos, ¿no?, la diferencia que existía entre el caso ocurrido en un centro comercial de la zona 11 y donde al joven, por ejemplo, del centro comercial de este incidente que se da, el tema de homicidio culposo es algo que se estaba determinando y ya nos explicaba muy bien, Fernando,
qué significa un homicidio culposo y por qué un homicidio podría estar entonces en este caso de Floridal Marroque, pero al final el Ministerio Público quería justo que se cambiara por un homicidio y pues la defensa estaba en que se quedara como homicidio culposo y finalmente esto fue lo que aceptó el juez y se va a ir precisamente por la ley de aceptación de cargos. Un giro totalmente sorprendente que da en este caso Fernando y bueno, muchas personas ya se han volcado diciendo, bueno, ¿y dónde está la justicia? ¿Qué está pasando aquí? Porque prácticamente pues ya podría recuperar incluso la libertad el médico Kevin Maluf, ¿no? Sí, a ver, este tema definitivamente tiene a la sociedad guatemalteca convulsionada, como tú bien lo comentas, han sido pues definitivamente muchos los espacios en donde nuestros amigos televidentes se han comunicado a TN23 y sobre todo a La Medida para compartir su malestar. Pero, a ver, viene algo que yo te lo he comentado en un par de ocasiones y es que es complejo, lo tengo que decir. Entender el derecho, entender la aplicación de cada una de las normas jurídicas que están contenidas en los distintos códigos que conforman nuestro derecho positivo, el derecho vigente, el derecho que se está aplicando al día de hoy en los tribunales de justicia, obviamente lo vas a comprender cuando tienes el estudio de esa ciencia. 1. 2. Lo vas a comprender de una mejor manera, por supuesto, cuando estás en ese lado del sector del organismo judicial, el organismo judicial como tal, como organismo de Estado, y tienes una función como juez, como jueza, y definitivamente has dedicado tu vida al estudio, no solo de la ciencia, sino cómo aplicar cada uno de los espacios que corresponde al articulado que conforma justamente el código del cual estemos hablando. El Código Penal es taxativo, tiene dos figuras en función del homicidio. El homicidio simple, artículo 123, que estipula que quien le quita la vida a otra persona podrá tener una pena desde los 15 a los 40 años de prisión. Y el artículo 127, que estipula todo lo relacionado al homicidio culposo. El homicidio culposo, la gran diferencia con el homicidio simple es que se logra probar que no hubo realmente una intención previa de causar el daño, de quitarle la vida a la persona. Ese fue el lineamiento que utilizó la defensa del doctor Maluf para estipularle y presentarle las pruebas contundentes al juez de que Floridal Marroque llegó a la clínica buscando un servicio, tuvo una cita, acude el día de la cita, la hora de la cita, es decir, ella va por decisión propia a la clínica a tener la intervención para la cual pues ella ya había pagado ese servicio. En el transcurso de la intervención quirúrgica se da esta descompensación en su cuerpo y lamentablemente no estaban en la capacidad de poder responder en ese momento a esa emergencia médica ni el doctor Maluf ni los asistentes y pierde la vida la paciente. Pregunto, dentro de lo que estamos explicando acá, y yo entiendo, amigo y amiga televidente, que usted en algún punto podrá decir, pareciera que Fernando está de acuerdo con. Yo lo que trato acá es de ser objetivo con la explicación. Claro. Y yo le pregunto a usted, te pregunto a ti, con esta explicación que he dado, ¿se nota que hay una preterintencionalidad, una intención previa de quitarle la vida a la paciente? Definitivamente no. Y aquí vamos a explicar un punto, porque yo creo que lo que sucedió después de la muerte de Floridal Marroque es lo que tiene, obviamente, enciende la indignación de la población y se dice, bueno, ¿por qué homicidio culposo si al final, una negligencia médica, porque el homicidio culposo también estipula una negligencia médica, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después de que fallece? Totalmente de acuerdo. Se llevan el cuerpo, fingen que ella egresó de esta clínica, niegan que saben dónde está y luego, pues, según las declaraciones, los testimonios, también se dice, bueno, la desmembraron, la enterraron en una finca, saña completa, exactamente. Saña completa. Entonces, aquí es donde va esta situación de, bueno, sí,
pudo que una situación médica se saliera de control, pero ¿qué pasó después? Y aquí el caso se dividió en dos partes y esta es la situación, ¿no? Y recordemos, por esta situación que hemos dicho, donde ocultó el médico el cuerpo de Floridal Marroque, ya enfrentó también un juicio por la vía de aceptación de cargos, que justo ya se solventó y lamentablemente, pues bueno, tuvo un pago un pago económico también, ¿no? ¿Por qué? Porque por la vía de aceptación de cargo, menos de 5 años, este tema, que por cierto fue el delito de obstaculización a la acción penal, por esta situación de encubrir todo el caso, él ya fue juzgado y ahora se está juzgando por la parte de la muerte por esta situación médica. Entonces aquí es donde vamos entendiendo un poco el caso y vemos por qué se está dando esta situación y por qué sí podría aplicar a una ley de aceptación de cargos. Perfecto. Me encanta la línea lógica que has usado. Definitivamente es allí en donde trato, y justamente tú lo acabas de explicar fabulosamente. Cuando se estipula el encubrimiento propio en aquel momento y la obstaculización a la persecución penal, a la investigación penal, se determina qué es lo que había sucedido a posteriori al hecho consumado de la muerte, que realmente es lo que nuestro ordenamiento jurídico tiene como la figura delictiva central en este caso. A ver, déjeme contarle algo. Nuestro ordenamiento jurídico penal, nuestro Código Penal, no tiene ninguna figura que pueda establecer qué es lo que hace la persona que le quita la vida a otra y qué hace con el cadáver de esa persona. No hay ninguna figura. Son agravantes en las actitudes, por supuesto. Pueden ser evaluaciones psicológicas que el juez pueda tomar en consideración, claro que sí. Pero no hay un solo artículo que te estipule el mecanismo que un juez debe proporcionar en función del pago al Estado por haber incurrido en esta acción delictiva sobre un cadáver. Es decir, el desmembramiento, ¿verdad? La hazaña que puede haber con un cadáver después de haberle quitado la muerte, ya no es un motivo de evaluación por parte del Código Penal guatemalteco. Y le estoy hablando de un Código Penal que data desde hace ya 4 o 5 décadas. No es que ahorita se esté manejando la ley así, como para quitarle la responsabilidad. Así es como se ha venido manejando desde siempre nuestra aplicación de la ley penal. Ojo, la Constitución Política de la República tiene un artículo que viene a ser un sustento para esto que estamos explicando acá. ¿Cuál es? Y dice, no hay delito ni pena sin ley anterior. ¿Sí? No puede venirse y articular por parte del juez una aplicación de un criterio, de un discernimiento de él, la sana crítica que hemos hablado, en función de qué sucedió después de la muerte de la víctima con el cadáver, con el cuerpo, porque no existe una figura que esté preestablecida en nuestro ordenamiento jurídico para aterrizar en ese concepto de lo que sucedió después de la muerte. Lo que existe es qué sucede cuando se le quita la vida a una persona. Claro. Y si no hubo intención de quitarle la vida, automáticamente es homicidio culposo. Fernando, ya casi vamos a ir concluyendo con este tema. La verdad es que el tiempo, no nos da tiempo, exactamente, es corto para poder analizar un caso tan profundo como este, pero la ley de aceptación de cargos establece también tiempos para rebaja de condena, de pena en este caso. Claro. Establece, por ejemplo, el tema de cuando ya se llega a ciertas fases, bueno, de cuánto corresponde la reducción de la condena, en la mitad, en una tercera parte. En este caso que justo se da el envío a juicio, ¿qué correspondería entonces? A estas alturas de este proceso puede reducirse el 50% de la pena. Y se computa como ya parte de esa pena lo que el médico ha estado tras las rejas. Así es. Entonces es así como se aplica la norma jurídica. Entiendo perfectamente, Sandy ya lo hizo ver, tenemos esa duda, espero que le haya quedado claro. El tema de qué sucedió después de la muerte. Nuestra ley no estipula nada relacionado con el manejo y cómo se utilizó un cadáver de una manera no adecuada. El grande de los inconvenientes para nuestra ley es que llega hasta el punto en donde se le quitó la vida a una persona. Si no hubo intención, automáticamente es homicidio culposo.
Y bueno, para ir cerrando ya, para el próximo miércoles, el 27 de noviembre, ha quedado la audiencia donde se podría conocer el proceso de aceptación de cargo, donde el médico Kevin Maloof pues estará aceptando este cargo de homicidio culposo. ¿Y qué pasaría en este caso? Se da la audiencia, si se llega entonces se dicta qué es lo que va a pasar, la reducción de la condena en la mitad de lo que se establece. Luego se daría el tema del pago de resarcimiento. Reparación digna. Exactamente, reparación digna. Y en este caso podría tenerse la libertad, que por cierto, según se indica, tomando en consideración entonces la mitad de la pena, más el tiempo que lleva el médico Kevin Maloof, que ya es más de un año, podría estar recuperando la libertad próximamente, la próxima semana probablemente. Así es nuestra ley. No nos gusta a muchos, pues por supuesto, habrá gente siempre que no va a estar de acuerdo con el fallo. Lo hemos dicho siempre, un fallo judicial tiene dos partes procesales, dos pretensiones. Vas a quedar bien con una, con la otra no vas a quedar bien. Así es como funciona la justicia, no solo en Guatemala, funciona así en todo el mundo. De forma breve, ya para cerrar, Fernando, ¿cabe una apelación en este caso? Por supuesto, es parte de nuestro ordenamiento jurídico, la segunda instancia. Esto puede subir a una sala de apelaciones para que se determine si el fallo fue ajustado a derecho o si pueden, pues al final de cuentas, modificarlo. Esto es lo que pasa entonces con este caso de la muerte de Florida Alma Roque. Con esto nosotros cerramos, vamos a hacer un corte y regresamos enseguida con la entrevista. Ya está Max Santa Cruz con nosotros, ya volvemos.